Bien, venimos con una secuencia de estudio en el libro de Romanos y vamos a abrir las Biblias. Por favor, les quiero invitar en el capítulo 6 de Romanos, continuando con la insistencia del apóstol Pablo a la iglesia. Él insiste desde el capítulo 1 en una aclaración muy importante al pueblo judío, pero también al pueblo gentil. ¿Cierto? Si recuerdan que vimos anteriores cultos sobre cómo el apóstol Pablo está hablando a los judíos, pero también a los gentiles, acerca de poderse dar cuenta qué es pecado y qué no es pecado, de que algunos se consideraban más justos que otros. Pero en el capítulo 6 hay una profundidad enorme acerca de lo que es pecado, de sus consecuencias y cuál debe ser nuestro rol hoy en día. Capítulo 6 de Romanos, vamos a leer primeramente del versículo 1 al 14. Y hay un título en la versión Reina Valera que dice muertos al pecado. Y ya aquí este título nos habla mucho. Muertos al pecado. O sea, está hablando a una comunidad, a un grupo. No está hablando quizás en singular, está hablando en plural. Muertos. No dice muertos, sino muertos al pecado. El versículo 1 en adelante, leo para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a dejar hasta allí por ahora el versículo 11. Vemos el apóstol Pablo haciendo una analogía. O sea, una comparación y una sincronización entre varios puntos que vamos a tratar. Y inicia con una pregunta retórica. Hemos ya hablado mucho donde la respuesta es obvia, está ahí mismo. Y la pregunta del versículo 1 es, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a perseverar pecando o vamos a continuar fallándole a Dios para que la gracia abunde? Esto por la teoría que hay una secta, hay un tipo de movimiento que se denomina cristiano, que es por gracia. Como que por la gracia ya tenemos todo y que podemos pecar. Hay otro aún más antiguo que es creciendo en gracia, donde como abunda la gracia demasiado, hay un versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces de allí se toma este pasaje en el tiempo de hoy, pero en ese tiempo antiguo también. La gente creía que por la gracia de Dios, al enviar a Cristo a morir en una cruz, ya nosotros no podemos hacer nada. O sea, ya estamos bien si creemos en Él y que podemos seguir actuando como nosotros nos parezca. Pero entonces la pregunta de Pablo es muy clara. ¿Qué pues diremos? O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Que podemos continuar pecando ante Dios? Como la gracia está
abundando, y si más peco, pues más gracia hay de parte de Dios, o sea, más regalo no merecido, porque eso es lo que significa la palabra gracia, regalo no merecido. Entonces, como entre más peco, menos lo merezco, entonces más va a abundar la gracia. Y la respuesta está en el versículo 2. Dice, en ninguna manera, o sea, de ninguna forma. No, no podemos continuar pecando, y esto es un mensaje para la iglesia, sean judíos o gentiles. Ya aquí está hablando un mensaje global. No podemos seguir pecando. No podemos seguir pecando. Pero muchas veces creemos que el pecado es solamente tocar los mayores que nosotros mismos hemos escalado, pero también es pecado dejar de hacer cosas buenas por el prójimo. Dejar de hacer lo que me corresponde hacer también está mal ante Dios. También es pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo hace muchas preguntas, pero estas preguntas el pueblo ya las sabía. Y él le dice, el versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, ya morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir ahora otra vez en pecado? Y entonces le recuerda de qué manera ellos habían muerto al pecado. Y ahora también nos recuerda a nosotros. Y les hace la pregunta, ¿o es que ustedes no saben que cuando ustedes se bautizaron, ¿sí? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en agua, también fuimos bautizados ese mismo día para la muerte? O sea, voy a explicar. En la muerte de Cristo está contemplado la crucifixión, no solamente del cuerpo de Cristo, sino también de los pecados que hay en este mundo. Por eso todo aquel que cree en Él, el Señor le limpia de pecados y se arrepiente. Y cuando usted da el paso de bautizarse, como los hermanos que lo van a hacer hoy, en ese hecho usted tiene que ir consciente que va a dar ese paso, y que allí en ese paso muere usted para este mundo. Todo lo pecaminoso que hay en usted, ahí se queda. Y la palabra es muy clara, dice allí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recordamos allí en el momento del bautismo la muerte de Jesús, la que crucifica al pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el énfasis de Cristo, quitar el pecado de nuestras vidas, pero es usted y yo los que tenemos la disposición para hacerlo, sí o no. Hay gente que dice, no, vamos a recibir a Cristo para que nuestras vidas cambien y quizás mi economía va a mejorar, o quizás mi papá se va a sanar de la enfermedad. No, ese no es el propósito de la muerte de cruz. He aquí el Cordero que fue allá llevado al matadero, como lo dice Isaías 53, para librarnos a nosotros del pecado. Pero a veces nosotros quizás no entendemos que ese es el propósito principal. Él vino a salvar al mundo. Los enfermos existieron antes de Cristo, en tiempos de aquí de la tierra, en la historia, siempre hubo. Y la preocupación no fue voy a venir a morir a esta tierra para sanar a los enfermos. No, ese no fue el propósito principal. Habían calamidades, tempestades, situaciones de guerras entre los pueblos, y no enviaron a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey para que eso se terminara. No, Él vino a darle la estocada a Satanás para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo. Ese es el propósito principal. Pero pasa muchas veces y creemos lo contrario. Entonces llegamos a una iglesia, X iglesia, la que sea, y añoro que el Señor responda a mi petición, pero la petición que Él nos hace a todos es: tienes que alejarte del pecado, muertos al pecado, porque Cristo lo hizo a través de la cruz, y hace la analogía con la cruz. Oiga, con la cruz, y habla del bautismo, y dice en versículo 4, vea, porque somos sepultados juntamente con Cristo, no por separados. Cuando usted decide
entregar su vida a Cristo y caminar en fe, usted está sepultándose usted mismo a través de Cristo, su vida pecaminosa. Y después de estar sepultada, ¿cómo lo vas otra vez a sacar de allí? El pecado. Y ahora vamos a mirar a qué puntos podemos referirnos en el tiempo de hoy. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Y para qué? Bueno, aquí dice enseguida, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, vea, esta es la idea de toda iglesia. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, así como al tercer día el Señor se levantó de la muerte, así también nosotros, dice el pasaje, aquí Pablo se incluye, nosotros andemos en vida nueva. Y por eso se habla simbólicamente del hecho del bautismo, y lo estaba hablando con los hermanos. Y llegamos y se sumerge la persona y muere al pecado. Pero cuando sale resucita para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero no solamente no vayan ustedes a pensar que el mensaje es para dos hermanos que se van a bautizar, no. Es que ya todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús es porque hemos considerado morir al pecado. Pero vamos a la práctica. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Yo creo que Pablo aquí, este discurso que es uno de los más extensos que tuvo Pablo, de los más extensos que él tuvo, mirando a los ojos tanto a judíos como a gentiles, gente que se escudaba y gente que justificaba su falla a Dios. Vamos a ponernos a pensar de qué manera usted y yo justificamos nuestras fallas al Señor. ¿Y cuál fue el discurso que este predicador le dio a ellos? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, nuestra práctica pecaminosa fue crucificada en la cruz con Cristo a través del bautismo. Para que el cuerpo del pecado sea, a ver los que están conmigo en la lectura. ¿Y con qué fin? ¿Qué dice allí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la idea de la muerte de cruz. Voy a leerlo otra vez, que fue lo que dije ya anteriormente. Versículo 6. Sabiendo esto, o sea, ya sabiendo lo del bautismo, lo de la muerte de cruz, dice que nuestro viejo hombre, o sea, lo que nosotros éramos antes, fue crucificado junto con Cristo allá en la cruz, para que el cuerpo del pecado, o sea, lo pecaminoso en mí, sea destruido, ya no haya más. A fin de que no sirvamos más al pecado. Esto aclara mucho más lo que traté de explicarles al principio acerca del propósito de la muerte de cruz. Lastimosamente, a veces por tipos de sermones que se predican a veces, se da licencia para seguir fallándole a Dios. Y ya lo he dicho muchas veces aquí. No es que no somos perfectos y entonces somos pecadores y vamos a seguir pecando. Pero si yo leo esta palabra me dice todo lo contrario. Y hay que aclarar algo. Los hermanos que están aquí, que han estado en clase de discipulado, ya lo deben de tener claro. Y es sobre los tres enemigos que tenemos nosotros los cristianos. Vamos a ver, ¿alguien que me los pueda decir? La carne, el mundo y Satanás. Pero hay algo que yo pienso que es uno de los más fuertes que Satanás usa, y es la carne. Porque usted hasta el día que se muera, usted va a estar con esa carne pecaminosa. La carne. Pero como el Señor a todos los que morimos en Él nos enseña a vivir ¿en qué? En el Espíritu, para no hacer lo que la carne quiere. Entonces, si nos ponemos muy carnales, pues no somos perfectos. Pero si nos ponemos espirituales, entonces sí podemos alcanzar la perfección. Pero aquí es donde viene la mala interpretación.
Perfección no es la perfección que nosotros creemos. Por ejemplo, no encontrar detalles quizás de suciedad en algo. No, eso no está perfecto. Entonces nosotros decimos no somos perfectos. Pero a la perfección que la Biblia habla, y en estos días estábamos acá hablando con la escuela de los líderes en una interpretación de la palabra perfeccionar. Y la palabra perfeccionar viene de preparar, viene de calificar, o sea, aprobar. No es de perfección a la que usted y yo creemos. La interpretación del griego viene así, preparación. Y estábamos acá estudiando ese pasaje donde dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Y no es a fin de que usted sea perfecto en todo y no tenga, no, esa no es la perfección de lo que la palabra dice. A fin de que usted califique como hijo de Dios, a fin de que usted se prepare como hijo de Dios. Esa es la interpretación correcta de la palabra perfeccionar en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo lo podemos hacer? El versículo 6 es muy claro. La idea es que no sirvamos más al pecado. Y la única forma para no servir más al pecado es vivir en el Espíritu. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Usted lo cree? Si hemos muerto al pecado, debemos tener la esperanza que vamos a ver a Cristo un día. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, Cristo vino, murió en la cruz una vez y para siempre al pecado. No siendo pecador, se hizo pecador por nosotros. Y el pecado quedó abatido para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que resucitó para vivir en Dios. Eso dice el versículo 10. Para Dios vive. Entonces, así como Él lo hizo, el versículo 11 dice, así también vosotros, o sea, Pablo le está hablando, así también ustedes, consideraos muertos al pecado. O sea, considerémonos que nosotros también hemos muerto al pecado. Apartarnos de todo lo malo. Porque a todas las iglesias, yo me refiero a la iglesia en general, hay mucha gente que le cuesta. Bueno, a todos nos cuesta. Pero te va a costar más si no eres espiritual. Si no buscas la comunión con el Señor. Si descuidamos 2 o 3 días enseguida, usted va a sentir un bajón anímico. Usted lo va a sentir. Y eso es una muestra cuando te dé eso así. Es como la fiebre cuando tú tienes alguna infección. Dice, no, que la fiebre es mala. No, ella es como la alarma que te dice que tienes un virus o que tienes una infección o una bacteria. Es la señal que tiene el cuerpo para indicarte que algo tienes. Cuando tú estás desanimado, hermano, es porque las cargas exteriores parecen ser más grandes que tu refrigerio espiritual, que es la palabra. Porque has descuidado. Porque quizás hay otras cosas que te oprimen, te consumen el tiempo y el desánimo llega. Pero la fórmula está en Cristo Jesús. El otro día hablábamos en una de las oraciones acerca de David, que en medio de la aflicción decía, oh Señor, escúchame, mira, que pareciera que el Señor no le escuchaba. Y después él dice, oh Señor, pero tú eres santo. Yo te alabo, yo te adoro. O sea, en medio del clamor, que quizás no veía la respuesta inmediata, él adoraba al Señor. ¿Será que nosotros hacemos lo mismo? Hay que preguntarnos. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Morir al pecado, pero vivos. ¿Para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el miércoles estábamos hablando, el domingo en la noche hablábamos, el miércoles, ¿sí?
que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos y agradables para el Señor. Y ahora la palabra nos dice que nosotros debemos estar vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo es mortal, o sea, muere. Pero entonces no debe reinar en él el pecado. Y él siempre va a querer hacer de las suyas, porque esto es de esta tierra. Esto es polvo de esta tierra, aquí se queda. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no obedezca a los deseos de esta carne. Eso es lo que dice. Deseo de mentir. Hay un deseo ferviente mucho en nuestra tradición latina, colombiana, costeña. Y es un deseo así fuerte por chismosear. Y yo me acuerdo que en el colegio era común que las mujeres se reunieran a chismosear, pero cuando un hombre se metía allí, mira, parece mujer. ¿Cierto? Era como, incluso, mira, búsquenle la falda. Y yo, en un momentico, uno como que se ríe, pero ahora yo lo veo con mucha tristeza. Porque parece que eso fuera un adjetivo propio de las mujeres. ¿Por qué? Si no está bien, si la palabra dice que no murmuremos, que no digamos mentiras de otros. Estamos blasfemando en contra de otros. ¿Y cómo así que eso es algo de las mujeres? ¿Cómo así que es algo que es exclusivo de las mujeres? No, es de nadie. De nadie. Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Muchas gracias, mi hermanita. Qué pena. Ninguno de nosotros. Ni hombres ni mujeres. Eso es pecado, eso es deseos de la carne. No sé si les ha pasado, pues. Vamos a ver que el dueño de ese lote llegó allí, pero allí un vecino llegó y hizo un hueco allí, hizo un daño, y yo me di cuenta. Y el vecino tenía meses que no llegaba y llegó, y yo vi que llegó y ese deseo ferviente, le voy a hacer, soy el primero, le voy a decir al vecino lo que le hicieron. Y creo que estoy haciendo el bien, porque lo peor es que me justifico. No, es que tengo que decirle para que él se entere lo que hizo el vecino. Yo no sé qué problema hay ahí o qué razón hubo, no sé. Pero entonces voy a decirle. Para el otro vecino va a decir, mira, ese cristiano es chismoso. Mira dónde va. Pero yo como no robo, como no miento, como no soy infiel, no me emborracho, soy el primero que vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, pues yo me creo el cristiano que no peca. Pero soy un chismoso. ¿Agrada eso a Dios? Bíblicamente, la Biblia te dice, en Santiago, en Efesios, en Gálatas, en todas las cartas de Pablo, no murmuréis. Murmuración es esto. Oye, vecino, la vecina le echó basura por el patio. Usted no se dio cuenta. Eso está mal ante Dios. Y nosotros los cristianos no debemos hacer eso. Estoy mencionando esto porque yo sé que si voy a empezar a hablar, no debemos emborracharnos. Usted va a estar con su cuello parado y decir, yo no me emborracho. No hay que robar, no, yo no robo. Pero hay que hacer morir esto. No reine el pecado en vuestro cuerpo. La enemistad, los pleitos en el trabajo, con nuestros hijos. O sea, son muchas cosas que vemos allí. Nosotros tenemos que hacer morir eso, hermano. Debe haber una conciencia clara en usted y en mí en hacer morir todas esas cosas. El otro día yo dije aquí, cuando llegue uno de los hermanos a su casa a hablarle mal de otro hermano, dígale que no. Hermanito, no me venga a hablar del hermano. ¿Por qué? Porque sí pasa. Eso no es de correcta edificación.
Más bien, si el hermano llega a compartirle de la palabra, bienvenido. Claro, hermano. Venga a diario a mi casa y compartamos el mensaje. Pero hay que cortar con todas esas cosas, hermano. Que eso lamentablemente sí pasa en las iglesias. Porque estaba pasando en ese momento. En un pueblo de judíos que creían que estaban haciendo bien, pero tenían que hacer morir lo pecaminoso en sus vidas. Por eso el versículo, el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ninguna parte de nuestro cuerpo al pecado. Ni nuestras manos, ni nuestros ojos, ni nuestra mente. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 9, del 43 en adelante, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que lo saques, ¿sí? Y que entres mejor con un solo ojo al cielo que te pierdas en el infierno. Y ahí dice, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y lo sigue diciendo allí muy claro. Es que nosotros no presentemos nada de nuestro cuerpo al pecado. Nada al pecado. Y yo decía el otro día con alguien, una persona que recibió a Cristo y ya tenía como un año en una iglesia y estaba sin trabajo. Él estaba sin trabajo. Y el muchacho parecía que quería agradar a Dios. Estaba sin trabajo. Y le salió un trabajo en una discoteca aquí en Planeta Rica. Entonces él llega a preguntarle a alguno de los hermanos de la iglesia más antiguos. Hermano, me salió este trabajo así. ¿Y usted qué me dice? Que usted sabe que yo tengo estos proyectos, estoy estudiando en la universidad, no me alcanza la plata. Y este hermano cristiano le dijo, pues, mi hermano creyente, dijo, hermano, eso es trabajo. Usted está trabajando. ¿Usted se va a emborrachar? No. Ah, bueno. Trabaje. Eso es una de las fuentes de ingresos que hay. Y el muchacho empezó a trabajar. Varios cuestionaron eso en la iglesia, pero nadie fue capaz de hablar con el muchacho. Ni tampoco hablar con quien la aconsejó, los que cuestionaban. Este pasaje que está hablando aquí habla directamente de ese tipo de cosas. Yo no debo presentar ninguna parte de mi cuerpo como instrumento de, ahí dice, de iniquidad. O sea, como instrumento de maldad. Emborracharse es un acto de maldad contra Dios. Yo no me emborracho, pero sí presento mis manos para llevar la botella o la cerveza o lo que sea, o el vicio, el cigarrillo a la persona que lo va a hacer. Y lo hago por amor al dinero. Porque si no me pagaran yo no estuviera ahí, ¿cierto? Pero entonces vengo y lo hago porque, entre comillas, es trabajo. Se camufla dentro de eso. Pero estoy presentando mis miembros, el miembro de mi cuerpo, todo en funcionamiento a la iniquidad, al pecado, y la gente no lo ve así. Eso es lo que estoy haciendo. Y este joven lo estaba haciendo, pero él pregunta, y yo creo que en él había cierta buena fe. Igual estaba empezando, quizás no estaba muy claro. Y él preguntó, ya después que esta persona lo asesorara, diciéndole, sí lo puedes hacer o no lo puedes hacer, bueno, ya es él quien toma la determinación. Pero fue mal instruido. Él trabajó como por 8 meses o por un año allí. Y hoy ya uno habla con él y él dice, no, es que yo me equivoqué, yo no podía haber trabajado ahí. Pero nosotros no podemos colocarnos en riesgo en cosas como esas que parecen estar bien, normales, parecen estar bien. Pongo otro ejemplo más cercano con la hermana Sandra, mi hermana, hace muchos años. Ella estaba buscando trabajo, pues nada, no le salía trabajo. Y entonces se le salió una opción para trabajar en Apuestas Córdoba. Le salió esta opción de trabajar allí. En ese tiempo pues no existía mucho las cuestiones de lo que hay ahora, que hay muchos servicios allí, de recarga, de otras cosas, de muchas cosas. Y ella buscando trabajo y nada, y ella estaba incómoda. Y ella le preguntó también a otros líderes,
a pastores incluso. Dijeron, no, eso es trabajo, usted está prestando un servicio, eso está bien. Y lo podemos ver así, este aún todavía es más delgadito, o sea, casi no se ve, porque tú no te vas a emborrachar ni nada de eso. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos participar en juegos de azar. Lo dice claro, o sea, es contundente así. Y quizás tú no haces el chance para ti. Quizás tú no apuntas un número de la suerte, porque te vas a ganar para ti. Pero sí estás colocando tu cuerpo como instrumento para que otro lo haga. A cambio de dinero, haciendo creer que si no haces eso, pues no vas a comer. Si tú no coges ese empleo, pues no hay otro más. Y como no hay más nada, pues lo voy a hacer. ¿Sí ve cómo delgadita es la cosa? En cosas como esta, podemos estar presentando nuestros cuerpos en sacrificios a los inmundos. Y usted dirá, pero entonces ¿yo qué hago entonces? ¿Y cómo como? Ah, bueno, ahí sí viene este paso. ¿Cómo está tu fe? Si tú preguntas así es porque tu fe está por el piso. No has creído en un Dios que puede socorrerte. No has creído en un Dios que envió cuervos a un hombre moribundo en el desierto para que lo alimentara. No has creído en un Dios que puede hacer mucho, hermano. Nosotros debemos ser delicados y radicales en este sentido y apartar todo esto de nuestra vida. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, nosotros estamos vivos dentro de una comunidad, dentro de un mundo que está muerto. Está muerto. Lastimosamente el mundo allá afuera son como los zombies, los que le decían muertos vivientes. La gente está viva, sí, pero está muerta. ¿Usted entendió? La gente está caminando, pero espiritualmente está muerta porque no tiene a Cristo. Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El mensaje está claro. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Todo nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Instrumento de justicia, ¿qué significa? Instrumento para hacer lo justo, lo correcto ante Dios. Nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestra lengua, nuestro oído. No estar metido en conversaciones que no debemos estar. Porque si yo estoy metido, por ejemplo, eso pasa mucho en los trabajos. Estoy en un grupo donde el único cristiano soy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a echar chistes de doble sentido o de calibre alto o cosas obscenas. Y estoy ahí. Y mi oído está recibiendo todo eso. ¿Y qué me cuesta alejarme de allí? No, lo que pasa es que quiero que me acepten en el grupo. Quiero que no me tengan allá apartado. No, estás yendo en contra de lo que Dios te ha estipulado. Dice, como a Cristo lo rechazaron, no le recibieron, por tanto a nosotros tampoco. ¿Sí ve cómo se pone más complicadita la cosa? Pero si vivimos en el Espíritu y clamamos al Señor y tenemos una búsqueda con Él, pues esto va a cambiar. Nosotros cuando la palabra dice, y toma tu cruz y sígueme, es que debes estar dispuesto a morir por Cristo. Y que no te debe quizás pesar estar en un trabajo donde todo el mundo está en contra tuya porque tú eres un cristiano verdadero. Allí es donde Dios te socorre, te sustenta, te solventa, te consuela. Y ahora aquí nos da una comparación el versículo 15. Continúa. Y aquí hace también dos cosas. Y antes de decir esto, voy a dar una frase que la he concluido. Todos los seres humanos estamos en este mundo para servir. No hay nadie que nos sirva, sea cristiano o no sea cristiano.
Todos servimos. Lo que pasa es que hay algunos que le sirven a Satanás y hay otros que le sirven a Dios. No hay nadie en términos medios. Alguien que puede decir, no, yo ni soy cristiano, pero tampoco soy. No, no, esa es la mentira. Como en estos días estamos hablando, es la mentira más embustera que hay. Nadie está en término medio. O usted le sirve a Dios o le sirve a Satanás. Y de pronto se escucha muy fuerte, no a Satanás. No, yo no hago pacto con el diablo, yo no voy a donde brujo, yo no voy a donde... Es que esa es la forma más oscura que se nos muestra. Pero hay unas formas que son como dulces que el diablo usa para que la gente le sirva. Y vea lo que dice. Versículo 15. Otra pregunta. Todo esto este pueblo ya lo sabían. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él había dicho, bueno, ya los que se guardan en la propia ley. No es así, porque ustedes por mucho que la intenten guardar no lo van a lograr. Eso lo dice en los capítulos 2 y 3. Pero ahora aquí está diciendo, entonces porque no es así, entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera. No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien ¿como qué? Como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces aquí dice las dos cosas. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, usted es o esclavo del pecado, que es para muerte, o es esclavo de servicio a Dios. Solamente que la Biblia lo menciona como siervo. Y aquí lo va a mirar más adelante. Usted cuando llega a Cristo, usted es libre, sí, pero no libre en todo lo que usted considera. Usted es libre para alabar a Dios. Número uno, sí, cuando llega a Cristo. Es libre para predicar su palabra, sí, correcto. Libre para servir al prójimo, sí. Pero no somos libres para hacer lo que nosotros queremos. No somos libres para pecar. No tenemos licencia para eso. No lo podemos hacer. Debemos hacer lo que nos dice nuestro Señor, Dios. Como el mundo hace lo que hace su Señor, Satanás. Son esclavos a eso. Bueno, nosotros somos esclavos al servicio a Dios. Suena fuerte, pero es lo que la palabra me está diciendo. Aquí lo dice muy claro, el versículo 16. Voy a repetirlo otra vez. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si tú escoges a alguien para obedecerle, estás siendo esclavo de ese que te está pidiendo obediencia. Entonces aquí dice, sea del pecado para muerte, o sea, sea obediente al pecado. O sea, puede que seas de pronto una persona del mundo que maltratas a la esposa, borracho, todo, no has reconocido a Cristo, no te has arrepentido, entonces tú eres esclavo del pecado para la muerte eterna. Pero puedes ser también esclavo de la obediencia para justicia, y eso es lo que el Señor nos pide. Solamente que la Biblia ahorita más adelante habla de siervos, pero en realidad somos esclavos del Señor, porque queremos obedecer a aquel que es nuestro Señor. Amén. Yo espero que sí, hermano. Versículo 17, vea lo que dice aquí. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos de ¿qué? Todos nosotros éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, gracias al Señor que anteriormente estábamos esclavos del pecado para muerte, pero que ahora fuimos libertados ¿de qué? ¿De qué? Del pecado. Esa es la única libertad que usted y yo tenemos. Libres del pecado. Nos salvó el Señor del pecado. Y dice, versículo 19, ya lo que dice aquí, él hace un paréntesis que aquí no está escrito, dice,
Hablo como humano, o sea, lo que voy a decir, yo lo digo como Pablo que soy. No es porque Dios me lo puso quizás ahora, sino como yo como hombre. Digo esta sugerencia, ya lo que dice. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, así como tú te prestabas cuando estabas en el mundo y yo para emborracharnos, o sea, presentábamos esta mano para tomar la cerveza y la boca para tomarla, así como utilizaba mis pies para huir de lo bueno y correr hacia lo malo, lo pecaminoso, así como presentaba mis cuerpos para, aquí dice, para inmundicia y la iniquidad, estamos en el versículo 19. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, a la maldad, al pecado. Hay una coma y dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando estábamos en el mundo, algunos, pues no, lo que pasa es que hay una variedad tremenda en la que el mundo nos puede absorber. Hay algunos que les gustaban las corralejas, los toros, y yo conozco gente que hacen lo que sean esos días, piden el día de trabajo y se van a pie con un sol como de los que va a hacer ahorita más tarde a las 2 para irse a pie, porque no hay para la moto a veces. Y viene un sucio de allá. Estaba presentando mis pies para caminar rapidito para llegar a los toros para no perderme ni uno. O quizás no ese era tu caso, sino de las casetas. Tempranito voy a correr y no tenía plata, entonces empeñaba lo que fuera para ir. Ponía mi cuerpo, todo, mi mente, todo a disposición de lo malo. ¿Estás colocando tu cuerpo a disposición del Señor? Tus miembros, tu mente en oración, en meditación al Señor. Estás presentando tus manos para aplaudir al Señor. A veces no queremos ni aplaudir. La alabanza, están los hermanos acá cantando y yo estoy ahí. ¿Estamos siendo justos? No. Nuestros pies, no es que me queda lejos la iglesia, yo para allá no voy si no tengo moto. Pero que viniera un cantante, allá Farid tío, que fuera a una caseta para decir no se iban a pie. Estoy hablando del tiempo del mundo. La comparación la está haciendo Pablo. Yo estoy leyendo lo que él está diciendo. Solamente que yo traigo los casos de nuestra época. ¿Será que presentamos nuestro cuerpo, nuestros miembros también así al Señor? Hay que ir a evangelizar. Numbe con este solazo, pastor. Y a pie. Numbe. Hay que ir a visitar a los hermanos. Hermanos, hay que ofrendar. O hay que ir a servir a un hermano. No que trabaje. Yo no voy a dar de mi plata para darle a otro. Pero cuando ibas a tomar y recogían para la botella, tú eras el primero en poner. Eso no son casos ajenos a este mundo. Ponía a disposición mi dinero para tomar. Y si había otro amigo que no tenía, ven, yo te invito, ven, dale. Así lo hacíamos, porque así lo hacíamos. Amigo, yo te quisiera acompañar, pero es que estoy sin plata. Yo te estoy preguntando a ti por plata. Venga, que usted está conmigo, hermano. Así decíamos. A ver si lo hacemos ahora cuando vemos a un hermano necesitado y le decimos, vemos a ese hermano, ay hermano, no tengo para la comida. Hermano, hay que orarle a Dios para ver qué hace. Solo orarle a Dios. Si Dios te ha puesto a ti allí para que tú soluciones esta situación. Te ha puesto a mí para eso. Nos ha puesto a todos. ¿Será que yo digo, no se preocupe hermano, que usted está conmigo? Y voy a meterme la mano al bolsillo para ayudar a mi hermano. Así debemos nosotros, Pablo está hablando, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Que todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente le sirva al Señor. Y yo digo ahora como hombre, como humano, como dijo Pablo, aún más, hermanos.
Cristo viene pronto. Y quizás estamos siendo injustos, que servíamos con nuestros cuerpos en plenitud y con más fuerzas al pecado, a todo lo que genera el mundo, la carne, el diablo, concupiscencia, inmundicia. Lo hacíamos con más fuerza, presentaba más óptimamente en mi mente. ¿Cómo craneábamos? Hay una caseta, fin de semana, estoy en turno de trabajo. Estoy hablando de este señor. ¿Cómo hago? De llegar al punto de quizás de cambiar el turno, pero como el compañero sabía que era que yo iba para esa fiesta, decía, bueno, yo te lo cambio, pero tú me tienes que pagar. Entonces cambiamos el turno y yo tenía que pagarle para que me hiciera el turno o cuando era el descanso. Todo para ir a vagabundear. Listo, esclavo era del pecado. Ahora que le sirvo a Dios, a ver qué fichas muevo para servir en justicia. A ver qué craneo para hacer el bien. Mi hermano está padeciendo. Y aquí en la comunidad hay. A ponerle un ejemplo claro. El hermano Humberto hace más de 8 días que se operó. Más de 15 días que se operó. Necesitado está. Yo sé que hay algunos hermanos que han ido a aportar. Lo hacen de corazón. Pero igual hay otros hermanos aquí también. ¿Qué ficha estoy yo moviendo? Bueno, ¿cómo hago? Vamos a hacer esta actividad. Voy a hablar con los hermanos. Vamos a mirar cómo colaboramos. Que yo esté. Y que aunque venga otro que me diga, bueno, tú eres loco. Tú te vas a poner a recogerle. Tú puedas responder lo que respondías cuando estabas en el mundo. Cuando llegaba alguien y decirte, oye, hey, tú estás pagando para hacer turno para que usted no se meta. La quincena me la gano yo. O yo te estoy quitando plata a ti. Así respondíamos cuando estábamos en el mundo. Ey, tú eres loco, asoleándote para la corraleja. Aguanta hambre y polvo porque vienes con una gripa de allá. No se preocupe. Bueno, que también seas así, decidido para hacer el bien. Porque el Señor nos ha libertado del pecado. Decididos para hacer el bien. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, aquí donde ya no menciona que somos esclavos, sino siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el fruto que nosotros debemos dar es santificación. Y como fin, etapa final, la vida eterna en Cristo Jesús. Y el versículo 23 habla un pasaje que muchos no lo sabemos. Porque la paga del pecado es muerte. Está hablando, vea el contexto general de todo lo que se dijo y finaliza con este pasaje. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que se te va a otorgar, lo que vas a recibir, tu sueldo por cometer pecado en esta vida es la muerte. Pero no la muerte que todos vamos a enfrentar. La Biblia dice que está estipulado, establecido que todo hombre muera y después el juicio. Me refiero también a las mujeres, no van a creer, son los hombres apenas los que se van a morir. Todos. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, o sea, lo que Dios da, lo que Dios otorga, es vida eterna en el reino de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué efecto produce esta palabra en mi vida? ¿Cómo voy a reaccionar ahora que el Señor me dice que yo debo morir rotundamente al pecado y tengo claro que por ahí hay cosas que no están bien y que no debe haber un poquito de ello en mí? Un poquito de levadura, pues va a leudar toda la masa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer ahora para
ponerme a cuenta con Dios? Bueno, primero debo reconocerlo, porque si no lo reconozco, usted no se va a poder, no se ponga a estar orando, Señor. Usted tiene que reconocerlo primero. Yo tengo que reconocer, hombre, la verdad es que me he estado comportando mal. La verdad es que si me falta esto, me falta aquello. La verdad es que no estoy presentando mi cuerpo, mis miembros al Señor, como lo hacía, esa fuerza o ese vigor con que hacía las cosas en el mundo. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Si es para justicia, para santificación, para el servicio a Dios, ¿por qué ahora no? Que podamos despertar. Que así como la mente la cogíamos malicia para planear y cranear cuanta barbaridad está allá afuera, ahora lo estoy haciendo para la obra del Señor. Me llama mucho la atención. Esta semana llegó una hermana de otra iglesia preocupada porque en su iglesia no escucharon esa idea que tiene, que como que soñó y tiene esa propuesta y me parece muy buena. Hay que organizarla así, pero es muy buena. Ella recibe gente en su casa, a niños desplazados, aquí mismo en Planeta Rica, que están en las esquinas por ahí, a niñas en prostitución, a niños en las drogas y se los lleva para la casa. Y vaya y va a hablar con los papás y mire, aquí me encontré, ese pelado yo no lo aguanto, no lo soporto, y se lo lleva para su casa. Aquí en este barrio vive. Y se lo lleva para su casa y los alimenta. Ella no trabaja, ella vende por ahí que empanadas, que una cosa y la otra. Y recoge a esos muchachos y les dice, ven mijo, yo te voy a dar la comida. Y les predica la palabra. Aquí mismo en el barrio. Y les predica la palabra. Y ella llegó, pastor, yo quisiera, no sé, yo quiero como una fundación, como recoger a todos esos, ir también donde las prostitutas y predicarles el mensaje a ellos, porque a eso somos llamados. Y me estuvo mencionando un pasaje que estuve acá hablando con el hermano Silvio hace algunos días, que dice allá Mateo 25. Me viste desnudo y no me diste, ni me prestaste atención. Con hambre, con sed, no me diste de beber. Y esa mujer me vino a decir lo mismo. Tenemos que despertar. Y esa mujer tiene una historia tremenda. ¿Por qué lo hace? Porque ella estuvo en esa condición y no recibió ayuda. Casi que se muere y ella me contó algo muy, muy tremendo. Y quizás esto en otras iglesias, no, eso no es, eso es con un orden y no se hace. Pero eso debemos hacerlo todos nosotros, a mirar cómo hacemos para que nuestro cuerpo completamente le sirva a Dios. Y la misericordia es algo importantísimo. Entonces les exhorto a esto, hermanos, y que podamos ahora orar y decirle al Señor que nos perdone. No queda, créame, otra cosa que usted puede hacer sino pedirle a Dios que le perdone. Perdóname, Señor, porque de verdad me restringo y ahora no pongo mi cuerpo completo al servicio a Dios. Los miembros de mi cuerpo. Perdóname y ahora quiero hacerlo, Señor. Ayúdame porque quiero hacerlo. Esa mujer no tiene marido y tiene 3 hijos y recibe 2 o 3 más ahí en la casa y no trabaja. Tiene ella vende a veces empanaditas que frito y con eso come, y a veces comemos arroz con huevo, pastor, pero yo le doy a ellos también arroz con huevo porque allá en la calle a veces no tienen. Imagínense eso. A veces aquí trabajamos 2 personas de la casa o uno, o un trabajo fijo. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos que marcar la diferencia, hermano. Y yo le dije, cuente conmigo, te voy a ayudar. Vamos a mirar cómo se hace, voy a investigar con unos amigos a mirar qué se puede hacer. Porque esto hay que apoyarlo, hay que hacerlo y la iglesia tiene que estar presta para eso. Vamos a decirle al Señor que nos perdone. Le decimos, Señor, pues es lo que yo propongo ahora a través de lo que la palabra nos ha dicho. Y vamos a decir, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a estar firme, a alejarme del pecado, a trabajar con mi cuerpo completo para ti. Y yo creo que las cosas van a cambiar. Póngase.